Bueno, Químico, ya estamos en vivo en Facebook. Apenas la gente ya está comenzando a ingresar. ¿Comenzamos de una vez? Sí, hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al curso. Vamos a ver la parte práctica de lo que habíamos visto el día de ayer. Vamos a hacer unas tomas de muestra en línea. Pues les voy a estar dando los tips y los conceptos más favorables al momento de la toma de muestra. Espero que igual las dudas y sugerencias y comentarios que sean en la parte, ahora sí que al final, por favor. De manera recapitulando y lo que habíamos visto en la parte de ayer, en la parte teórica, con las consideraciones previas a la toma de muestra, y una de las cosas, el día de hoy pues me encuentro en una toma de muestra sanguínea, la cual esta toma de muestra, igual como les decía, con base en la normatividad, pues tiene las medidas, en teoría, las medidas que debemos de tener cualquier toma de muestra: paredes lisas, piso liso, una silla donde recargar, tenemos a nuestro modelo presente. Y pues igual, todo el material tiene que estar previamente preparado. Nosotros sabemos que vamos a tomar muestras, sabemos que vamos a tener, sabemos los estudios que realizamos en nuestro laboratorio, entonces pues ya tenemos nosotros destinado o establecido nuestro material en nuestro respectivo lugar de trabajo o mesa de trabajo. Repito, todas las mesas, las paredes, las sillas, el área, el perímetro del cubículo, recuerden que está simple y sencillamente fundamentado por normatividad. Entonces, a grandes rasgos, esta es una toma de muestra pequeña y pues vamos a comenzar ahora sí que con la toma de muestra. Primero, les decía, hay que saber identificar, hay que tener identificado en primer lugar nuestro material, ¿sí? Y en segundo, nosotros se supone que nuestro paciente ya pasó a recepción y nosotros ya tenemos nuestras solicitudes de estudios, ¿ok? Vamos a simular que ya pasamos al paciente, ya lo mandamos traer por su nombre, ¿sí? Y en este momento, pues está nuestro paciente aquí. Entonces ya sabemos, primero vamos a utilizar un método convencional. El método convencional, vamos a utilizar primero la toma de muestra, va a ser con jeringa, ¿sí? Es nuestro método clásico. Les presento, esta es una ligadura de tela, no es de liga, es una de las cuales, pues sí, hasta el momento están autorizadas y podemos utilizar. Y entonces vamos a dar comienzo. Nuestro torundero, donde vamos a tener nuestras toallitas de alcohol. Y en esta parte, les decía, en las cuestiones de cuando vayamos a tomar la muestra, pues conocemos nuestro adaptador o holder. No lo comenté el día de ayer hasta por el día de hoy. Nosotros cuando retiramos la aguja al momento de tomar la muestra debemos de tener nuestras toallitas, gasitas o torundas de algodón previamente secas y estériles para cuando nosotros retiramos la aguja. Esto es ya en el momento de que cuando nosotros retiramos obviamente nuestro equipo de venopunción, si nosotros colocamos una torunda con alcohol, obviamente esa torunda con alcohol puede provocar una hemólisis parcial en el paciente que puede ocasionar un hematoma, incluso pues el ardor hacia el paciente y pues sentir dolor en el mismo, ¿no? Entonces eso es hacia la seguridad del paciente, como lo habíamos dicho el día de ayer. Nuestras torundas de alcohol, ya con este alcohol etílico al 70%. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a preparar, ya tenemos aquí nuestro material y vamos a proceder con la toma de muestra. Nuevamente, en teoría se supone que ya pasamos a nuestro paciente. Metas internacionales, tenemos que identificar el paciente con la solicitud que viene correctamente identificada. Recordemos que este filtro ya se dio, el filtro ya lo dimos en el momento de recepción, ya se recotejaron los datos del paciente y ahorita llamamos al paciente. Entonces, lo primero al momento de la toma de muestra siempre va a ser, yo ahorita no voy a utilizar el cubrebocas para que me escuchen mejor, y los guantes ahorita igual me los voy a colocar ya al momento de la punción. Entonces, nos presentamos o vamos a identificar al paciente. Me repite su nombre completo, por favor, porque en teoría nosotros ya lo llamamos con el nombre que está en la solicitud. El paciente nos tiene que responder su nombre completo, le vamos a pedir su edad y su fecha de nacimiento como identificación de las acciones esenciales que habíamos visto ayer, ¿sí? Entonces, una vez nosotros haberle dicho, identificado con la solicitud y el paciente, vamos a nosotros a presentarnos, ¿sí? Siempre hay que presentarnos, porque también eso es seguridad del paciente. Mi nombre es Jesús, mi nombre es Juanito, mi nombre es Perenganito, soy el responsable de tu toma de muestra el día de hoy.
y siempre nos tenemos que presentar. Posteriormente a ello, una de las indicaciones importantes al momento de la toma de muestra con el paciente es decirle a los pacientes que todo el material que vamos a utilizar con ellos es completamente nuevo, lo vamos a abrir en presencia y posteriormente lo vamos a desechar. Que quede bien claro esta parte y se lo tenemos que recalcar porque también es seguridad del paciente. Compañeros, muchos colegas no se presentan, no les dicen que el material es nuevo y a veces el paciente sí puede causar incertidumbre o incluso no te vio, incluso hasta compañeros, colegas que ya tienen 5, 4 adaptadores ya enroscados con las agujas y eso es incorrecto. Porque a veces el mismo paciente va a decir que no estás utilizando correctamente en primera, pues no estás desechando las agujas, estás ocupando el material del otro paciente, entonces va a crear conflictos con el paciente. Entonces, ya nos presentamos, ya corroboramos el nombre de la paciente con la que está establecida en la solicitud, ya le decimos que vamos a hacer un procedimiento y que todo el material que vamos a utilizar pues es completamente nuevo. Lo que seguía en el procedimiento, después de identificar al paciente, de presentarnos y preparar el material, es revisar y cotejar los estudios que nos están solicitando. Lo había comentado al día de ayer cuando comenté la parte de en qué se separa o cuál es lo que compone la sangre, porque realmente lo que vamos a hacer es introducirnos al torrente sanguíneo, extraer una muestra de sangre y la muestra de sangre, dependiendo la separación o el compuesto de la sangre, que sea plasma, suero, por ejemplo, sangre total, van dirigidos los estudios. Eso creo que ya lo sabemos bastantes de nosotros. Por ejemplo, pues si necesitamos sangre total, una biometría hemática, pues vamos a ir cotejando qué tubos vamos a necesitar, ¿no? Vamos a suponer que a la paciente le van a pedir o le están solicitando química sanguínea, inmunología, hemología y tiempos de coagulación. Entonces, pues sí, lo más recomendable sería de una vez ir identificando los tubos que yo voy a tomar, perdón, que yo voy a tomar. Entonces, ya identifiqué los tubos que yo voy a tomar, hay que saber que vamos a respetar el orden de toma de muestra, ¿sí? Entonces, una vez ya identificando, yo me paso a mi lado donde voy a hacer el procedimiento. Nos decía, hay muchos compañeros hacemos esto, agarramos los tubos y los colocamos de forma horizontal y los dejamos acostados. De preferentemente hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de esta forma. Así yo siempre recomiendo de que así como respetamos el orden de los tubos, del llenado de los tubos, yo así me acomodo y yo así los dejo para que también evite el que se me cayó. Si nosotros nos damos cuenta y los dejamos acostados, se nos puede caer al momento de que extraemos la sangre, algo por el estilo, ¿sí? Entonces, yo preferiblemente acomodo mi material, yo identifico el método que voy a utilizar, el material que voy a utilizar, sí, ya me presenté y le vamos a decir al paciente que vamos a utilizar una ligadura. Yo les decía el día de ayer que la ligadura no la vamos a utilizar. Vamos a ver el paciente, ya le descubrimos el brazo, siempre el paciente tiene que estar cómodo en una posición vertical, como lo habíamos dicho ayer, y se recomienda que uno dé o que nos proporcione el brazo que menos trabajo haga. Por ejemplo, si el paciente es diestro, pues de pedirle la mano zurda por el esfuerzo que hay o por los problemas que están post toma de muestra, porque a veces el paciente, como nos manejan, algunos no hacen caso y hacen más esfuerzo con el brazo derecho, por ejemplo, y le tomamos muestra de aquí, pues podemos ocasionar un hematoma, pues nada más por esa consideración. Entonces le vamos a pedir siempre el brazo que menos esfuerzo haga. Sí, en este caso le vamos a solicitar el brazo izquierdo también por comodidad, decirle que vamos a utilizar una ligadura. Una vez viendo la anatomía de las venas, de la zona, ya identificamos la zona de punción y vamos a revisar el sitio de punción como mero demostrativo, recordando que el dedo donde vamos a hacer la punción o el tacto para localizar el sitio de punción, pues tiene que ser el dedo índice, ¿sí? Yo recomiendo que cuando nosotros vayamos a hacer la punción, primero ya nos sanitizamos las manos, ya estamos haciendo nuestras buenas prácticas, revisamos, ¿sí? Y posteriormente que ya hayamos revisado, que ya localizamos nuestro sitio de punción, las venas que vamos a puncionar, podríamos proceder entonces a colocarnos los guantes. Antes de ello, nosotros tenemos que ver si estamos trabajando con guantes de nitrilo o guantes de látex y le podemos hacer esa observación a la paciente. Alérgica
al látex, porque si tenemos guantes de látex tenemos que hacerle esta observación, ¿sí? Si nos dice que no es alérgica, procederíamos a colocarnos los guantes de látex. En dado caso de que sea alérgico a la paciente al látex y no contamos con otro guante, otro tipo de, ya sea de nitrilo, o lo podemos utilizar las manos, sin nada, siempre y cuando posteriormente a la toma de muestra, pues hacer la sanitización correcta con un alcohol gel, ¿sí? O un lavado de manos en este caso. Entonces vamos a proceder. La paciente tiene que inclinar el brazo, recargarlo, y siempre hay que hacer que el paciente esté recargado en el respaldo, porque a veces muchos pacientes lo que hacen es están así y están incómodos. Entonces, el recargar al paciente al respaldo ayuda a que motrizmente el paciente se sienta cómodo y se te mueva menos. Ya identificando nuestras venas, vamos a ver, a veces lo que les decía el día de ayer era que a veces no necesitamos incluso hacer la ligadura. A veces hay venas que con simplemente verlas están ahí y ya nos ahorraríamos el colocar la ligadura. En dado caso de que utilicemos nosotros la ligadura, pues entonces hay que hacerlo como lo dice la normativa. 10 centímetros arriba del sitio de punción, realmente no tan apretado. Yo de verdad ni siquiera está muy apretado, no está causando una presión tan fuerte. Y eso sí, yo sí voy a recomendar, o lo que les digo yo a mis pacientes es que simple y sencillamente cierren el puño. Pero una cosa es decir, cierren el puño, a otra cosa es que hagan fuerza sobre el puño. Realmente lo único que les estoy pidiendo es cierren el puño, simple y sencillamente para que al que el paciente me cierre el puño sin aplicar una fuerza, lo que me está haciendo es de que el mismo paciente tenga un equilibrio para no moverse. A mí me cerciora que nada más que el paciente me cierre el puño sin aplicar una fuerza o que haga tanta fuerza, eso le va a permitir al paciente que se sienta como que más seguro, como que esté más, que no se te menee, que no se le falte el equilibrio. Ese es un tip que les puede servir bastante para cuando no tienen una mesa inclinada o están en hospitalización, o incluso hay pacientes que los tomamos parados porque no se pueden sentar. Entonces, una de los tips es decir al paciente que les digo, una cosa es que cierren el puño y otra cosa es que presionen fuerte. Aquí en la ligadura vemos que ya tiene más de 1 minuto. Si yo la quito, ni siquiera me está dejando marca. Entonces, recordemos, la ligadura solamente nos va a ayudar a identificar los sitios de punción. Pero si yo estoy viendo que anatómicamente encuentro mis tres venas que puedo funcionar, en este caso, basílica, cefálica y cubital media, entonces casi por anatomía vemos que el sitio de punción y la zona de punción es perfecta. Entonces yo procedería a colocarme mis guantes y empezar ahora sí con la punción. Entonces lo voy a realizar. Siempre los guantes, una vez identificando nuestro sitio de punción, hay que hacerlo y que nos vea la paciente que nos estamos colocando los guantes enfrente de ella, ¿sí? Vamos a colocar nuestros guantes. Algunos de los que tenemos las manos grandes tenemos el problema de que casi nunca vamos a tener guantes de nuestro tallo. Entonces es un problema. Y a veces muchos colegas me han dicho, es que yo no ocupo el guante porque a veces el guante está tan pequeño que lo que hace es de que no sienta y que no me dé esa facilidad para moverme. Y en ocasiones es verdad, muchos colegas a veces tratamos de nada más sanitizarnos correctamente las manos y no usamos el guante porque de los que trabajamos en gobierno sabemos que a veces no tenemos el insumo total, ¿no? El insumo que de verdad nos gustaría que tuviéramos siempre. Entonces, bueno, ya una vez colocando, yo preparo mi material. Voy a utilizar una jeringa. Volver a comentar al paciente que el material es nuevo, ¿sí? La técnica de ayer decía, yo reviso, retiro rápido para ver que no esté tapado. Me cercioro de que está completamente correcta, embonada la aguja hacia la jeringa. Colocamos. Le vamos a decir al paciente nuevamente que vuelva a cerrar puño. Muchos errores que cometen esto. Muchos colegas de su torundero o de su toallita donde tienen, exprimen la torunda dentro del torundero. Eso es incorrecto. Eso nunca lo vayan a hacer. De preferente, toman la torunda, en cuanto la tomen,
y si ven que tienen mucho alcohol, porque también el exceso de alcohol no es correcto, hay que exprimir en la basura. Siempre yo recomiendo que tengamos un bote de basura a un costado de donde vamos a hacer nuestra toma de muestra. Recordándoles el día de ayer, muchos compañeros, colegas hacen la técnica del caracol, del radial, como les digo. La verdad a mí no me gusta. Y lo que yo siempre hago, simple y sencillamente es, doy una pasada en una sola dirección, giro mi torunda y vuelvo a pasar, ¿sí? Yo en ese momento, yo voy a desechar mi torunda que estoy utilizando en ese momento. Entonces, yo ya ubiqué, en teoría yo ya toqué el sitio de punción, yo ya lo identifiqué aunque no lo haya tocado, y donde yo estoy viendo la vena que está gruesa, que está hinchada, donde lo voy a introducir, voy a puncionar 2 centímetros abajo de la vena. ¿Por qué? Porque si yo no le doy, me va a dar esa facilidad de que pueda mover mi aguja. Entonces, veo el sitio de punción, me voy a ir colocando 2 centímetros abajo, bisela hacia arriba, 15 grados. Muchos hacemos esta técnica de estirar la piel y ahora sí vamos a introducir en una sola, podríamos decirlo, de una sola empujada, por decirlo así. Se me fue la palabra correcta. 2 centímetros, introduzco y rápido, ¿sí? A veces las agujas que tienen, bueno, las jeringas que tienen este sistema, a veces del bisel o ahí la aguja se nos marca de color rojo, lo que nos indica que ya estamos en vena. Miren, entonces yo voy a sujetar con mi mano izquierda, yo no estoy temblando porque así le doy seguridad al paciente. Ahorita solamente estamos viendo la técnica, el tiempo pues nos va mero, no estamos excediendo de tiempo, pero es por la técnica. Y yo les decía, ir aspirando, pero cuando aspiro, yo me detengo un segundo y vuelvo a aspirar, para que la presión que estoy ejerciendo, yo no sea bastante y que me haga que se colapse la vena. Entonces yo voy jalando. Cuando yo me cercioro que aproximadamente ya extraje los 10 mililitros o el volumen correcto que yo necesito para llenar todos mis tubos, entonces ahí yo me detengo. Entonces, despacito. Les digo, obviamente esto lo vamos a hacer más rápido. Ahorita solamente les estoy dando la ilustrativo. Voy a agarrar, en teoría ya sabemos que ya tenemos toda nuestra sangre. Vamos a extraer nuestras torundas que están nuevas, estériles y secas. Vamos con su otra mano y que no doble el brazo, ¿sí? Si yo tengo una ligadura, en el momento que yo extraje la sangre, ya pudiésemos nosotros retirar la ligadura. Entonces, errores de los que cometen algunos, así como sacan, meten, eso es incorrecto y no lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, igual les digo, muchos dejamos los tubos y cuando estamos acá ya se nos cayó el tubo y eso es un error. Entonces, yo de inmediato retiro, yo tengo mis tubos, en teoría los debemos de tener vertical, destapo y ahora sí hacia donde afueran los tubos y es lo que les decía, hay que seguir el orden de llenado porque muchos lo que hacen es vaciar y colocar la punta de la jeringa en el tubo. Entonces una vez que yo ya medí, ya vi que el tubo azul es primero, voy a homogenizar las inversiones que vienen en las guías y continúo vaciando los demás tubos. Y así voy a continuar. Esto lo tenemos que hacer rápido porque se nos coagula la sangre. Les digo, ahorita fue para que ustedes vieran más o menos cómo yo extraigo la sangre, cómo es que yo muevo, cómo es que yo funciono 2 centímetros antes del sitio de punción y homogenizo, ¿sí? Las inversiones que realmente tienen que ser. Las inversiones tienen que ser suaves y de esta forma, algunos hacen esto, es correcto, pero algunos hacen así, o sea, como si fuera una licuadora. Posterior a ello, tenemos que tener nuestro depósito de RPBI para desechar nuestro RPBI y nuestro punzocortante en el frasco de polipropileno rígido. Entonces ya desechamos nuestro RPBI y ahora sí podríamos nosotros continuar a la rotulación de las muestras. En este caso, a la paciente está
en teoría sigue ella presionándose su torunda, su toallita, su gasita. Cuando nosotros vayamos a identificar uno de los errores o de las cosas que no lo hice y que son de los ejemplos que está bien, es de que yo cuando tomo con método convencional, rotulo antes de vaciar las muestras. Eso se los había dicho el día de ayer. ¿Por qué? Porque a veces al momento de yo vaciar mi muestra, puede que yo chorree la muestra. Yo ya chorreé mi tubo y este tubo me puede causar una infección. O recuerden que la sangre siempre la vamos a tener que catalogar como realmente de grado muy infeccioso. La sangre siempre va a ser muy infecciosa. Por eso yo a veces, cuando voy a tomar con jeringa, yo prefiero rotular antes de colocar mis tubitos, tenerlos destapados para que al momento de que yo extraiga la jeringa, yo empiece a vaciar, tape y mis muestras ya estén rotuladas. Entonces, ya con la ley, supongamos que lo hicimos desde el principio y que nuestras muestras ya están rotuladas, comenzaríamos a decirle, usted es la paciente fulana de tal, de fecha de nacimiento tal, de edad tal y de sexo tal. Sí, ¿no? Entonces sus muestras quedan rotuladas con su respectivo nombre, ¿sí? En dado caso de que nosotros no lleguemos a tener que no las hayamos rotulado antes de, pues sí podríamos, los que tienen sistema de etiquetas, pues podemos etiquetar en el momento, y los que tenemos pues sistema de marcador, pues nos rotulamos en su momento, igual de la misma forma ustedes, y empezamos a registrar y anotar. Siempre nos dicen que debemos de tener las muestras de forma vertical, porque eso les va a ayudar en teoría a los tubos que se coagulan, a que se formen realmente los coágulos, porque en teoría todo está con base a gravedad, por eso nos ayuda bastante la posición, y obviamente pues para evitar que se nos caigan las muestras, ¿sí? El día de ayer les comentaba la parte del momento de recolectar las muestras para poderlas transportar al área de trabajo. Y yo les decía, casi por lo regular y por normativa y por consideraciones bioquímicas y conceptos, no podemos utilizar gradillas de metal, ¿sí? Gradillas de metal no las podemos utilizar en lugares a lo mejor que están muy calientes. Me van a decir, pero esta es una gradilla de metal. Y es correcto, es una gradilla de metal. Pero ¿qué creen? Que este tipo de gradillas también son hechas para toma de muestras sanguíneas porque están cubiertas de una silicona, de algún plástico hermético, de algún plástico que está cubierto al metal y que en las variaciones de temperatura muy grandes, como les decía en las costas de Acapulco, que hacía muchísimo calor, ese plástico que está cubriendo el metal de mi gradilla, lo que está haciendo realmente es, pues, evitar este intercambio de temperaturas muy drástico en estas zonas, ¿no? Entonces sí podemos ocupar de este tipo de gradillas, y ahora sí, porque nosotros tuviésemos un carrito para transportar las muestras, después de 15 minutos de toma de muestra, tendríamos que llevarlas a las áreas para su proceso. Las consideraciones posteriores a la toma de muestra hacia el paciente es, ya le mostramos las muestras que quedan rotuladas con su nombre, decirle que siga presionando por 5 minutos más, que permanezca en la sala de espera allá afuera 10 minutos más por las cuestiones que decían que se llegan a marear, les llega a doler, les puede dar esa reacción vagal de dolor, y decirles nuevamente que no deben de hacer esfuerzos ni cargar cosas pesadas en el transcurso del día. Entonces, yo no estoy utilizando un material adhesivo, como decía la literatura, donde le estoy colocando un parche, donde estoy colocando algo que le pueda comprometer una contaminación en el área de donde hicimos la venopunción. Les decía, la paciente, nosotros, la seguridad de nosotros va a depender del estado del paciente, de que si se te ponga nervioso, si se te pone a gritar, porque a veces muchos pacientes gritan. Entonces, ustedes siempre tienen que guardar la calma. Sí, ya ahorita lo vamos a hacer con el Vacutainer para mover, y cuando no le damos a la vena, muchos le movemos. Yo la verdad sugiero que cuando no le demos a la vena la primera, en esos 2 centímetros que estoy utilizando antes de la vena, que estoy funcionando 2 centímetros antes, esos 2 centímetros me van a ayudar para tocar y redireccionar. Y me van a decir, pero es que al tocar estoy contaminando. Sí, pero probablemente por eso son esos 2 centímetros de donde yo estoy tocando. Yo tengo 2 centímetros donde está la aguja, donde está funcionando. Sí, y no puede que yo esté contaminando aquí hasta acá. Entonces, esa es otra razón de las cuales porque yo ocupo 2 centímetros del sitio de punción. Sí, entonces podemos extraer despacio la aguja y volver a introducirla ya una vez volviendo a sentir la vena.
y de esa forma pues podríamos solucionar la doble punción. En dado caso de que no nos llegue a funcionar, yo sugiero mejor retirar, ¿sí? Entonces, ya una vez de que le digamos al paciente que ya se puede retirar, entonces nosotros tendríamos que volver a retirarnos los guantes, a veces que nos vean los pacientes, y hacer uso de lavado correcto de manos, ¿sí? Podemos utilizar una solución antiséptica a base de alcohol gel, ¿sí? O un lavado de manos, los que no tenemos, los que tengamos, pues ahora sí que nuestra tarja para lavarnos las manos, pues podríamos utilizarlo así. Recuerden que siempre, paciente que tengamos, paciente que nosotros le nos vamos a cambiar los guantes, ¿sí? Porque a veces muchos ocupan el mismo guante para 10 pacientes y es incorrecto. Entonces, siempre tener, pues, la verdad, nuestra área de toma pues, lo más limpio y despejado. Entonces, a jeringa, a nosotros muchos no vamos a utilizar el método de jeringa. Les di la parte en la que vamos a ir extrayendo despacio. No sé si lo vieron. Pero igual, entre más rápido hagamos el proceso, pero menos presión ejercemos al momento de jalar el émbolo, pues de esa forma nos va a garantizar que realmente nuestras muestras pues no estén hemolizadas. Otro punto de los que les dije el día de ayer, probablemente cuando utilizamos el sistema de llenado al vacío, es ahí donde vamos a ocupar el vacío completo del tubo y vamos a esperar a que los tubos se llenen totalmente, todos los tubos. Pero a veces, ¿qué pasa cuando utilizamos jeringa? A veces tenemos jeringa de 5 mililitros y no nos va a permitir llenar todos los tubos. Lo único que sí vamos a cerciorarnos de que se llene completamente, pues va a ser el tubo azul. Y posteriormente sí podemos vaciar una cantidad menor a la que en teoría debería de llenarse, pues, pero es suficiente para que nosotros podamos, trabajarlo, ¿no? En el caso del tubo lila, yo recomiendo al tubo lila que cuando realmente no nos alcance la sangre para llenarlo como si fuese al vacío, tenerlo al menos a la mitad. Con la mitad yo siento que es suficiente para poder procesar, porque eso sí, el tubo lila tiene, ya sabemos que tiene el aditivo de EDTA, y la cantidad de EDTA que tiene el tubo va a ser directamente proporcional a la sangre que se tiene que llenar el tubo. Por eso es muy importante de que no haya un exceso de EDTA, porque también puede causarnos falsas trombocitopenias o pseudotrombocitopenias inducidas por el EDTA. Entonces, eso es otro de los tips que les doy, de que al menos con la mitad del tubo de muestra de biometría ya la hicimos por las cuestiones del anticoagulante, ¿sí? Nuevamente vamos a hacer la toma de muestra por sistema de llenado al vacío. En este caso, pues de forma, pues, tenemos un holder o un adaptador en el cual voy a abrir la aguja. Podemos utilizar una aguja sin capuchón, o sea, es sin clip de seguridad, que vienen así tal cual, en donde el sistema de llenado al vacío lo que hace es crear un medio en el cual voy a estar dentro del torrente sanguíneo y que me va a permitir que mediante una barrera o una liga, al momento de introducir esta liga, haga como un stop al momento de estar cambiando los tubos, porque los que van a jalar la muestra son los tubos. Entonces, esto es lo que realmente hace el sistema de llenado al vacío, por eso se llama llenado al vacío, en la que utilizamos una aguja que es un canal que nos expone el corriente sanguíneo con el exterior y unos tubos con vacío que se van a ir llenando. Con esta misma técnica del sistema de llenado al vacío se utiliza el dispositivo alado. El dispositivo alado también nos va a servir o es para el sistema de llenado al vacío. Sí, ahorita vamos a hacer el ejemplo para el sistema de llenado al vacío. Entonces, igual ya nos presentamos, ya sabemos nuestro paciente, ya vamos a hacer nuestra nuestra revisada de nuestra mano. A veces les decía que las venas no las podemos ver a simple instancia por anatomía y sí podemos hacer un uso de la ligadura. En dado caso de que nosotros ya le pusimos la ligadura y que seguimos sin ver las venas, ahorita no la voy a apretar, podremos proceder a lo que les decía el día de ayer, continuar con revisar el dorso y revisar el antebrazo. Que ustedes se están dando cuenta aquí, ella es una paciente que realmente les había costado trabajo, al menos en enfermería, y vieron que siguió sin colocar una ligadura, siguió sin hacer presión, sin pegarle, sin hacer fricción, las venas van a resaltar.
Si no las vemos aquí, aunque no tengamos ligadura, pues podemos observar en la parte del antebrazo. Aquí son las técnicas que vamos a utilizar, la del goteo y la del dispositivo al lado, ¿sí? Por eso es lo que vamos a utilizar, pero ahorita vamos a ver el del llenado al vacío. En teoría vamos a ver que es el primerizo, que voy a colocar la ligadura, estoy colocando los 10 centímetros arriba, la ligadura no está completamente muy apretada, y si vemos que está muy apretada, pues aflojarla nuevamente, cerrar el puño. Les digo que la técnica del puño, aquí la paciente realmente no está haciendo una fuerza, entonces les digo, eso simple y sencillamente es equilibrio del paciente. Lo que va a hacer es que el paciente, con el simple y sencillamente hecho de cerrar el puño, no va hasta temblar, les controla esa parte. Entonces, nuevamente ubicando nuestras venas, ¿sí? Tenemos basílica, cefálica y cubital media. En este caso, supongamos que no vemos las tomas de muestras, las venas de la cubital media ni la basílica, y vamos a ver la cefálica, ¿sí? Vamos a hacer un poco de presión, vamos a identificar nuestras venas, nuestro sitio de punción, palpamos nada más con el dedo índice. Yo ya estoy revisando y en teoría estoy sintiendo, voy a hacer la punción de este lado. Hay que tener mucho cuidado en esta posición porque hay un nervio que atraviesa esta parte, y si nosotros metemos de más la aguja y podemos pinchar el nervio, podemos causarle un dolor muy fuerte al paciente. Entonces vamos a ver que ya tenemos nuestro sitio de punción, la vena se siente bien, está gruesa. Hay que ver por anatomía y el fenómeno de la M y de la H que se encuentra aquí. Ajá, que lo vimos el día de ayer, está bien, la verdad está, por anatomía se siente muy bien. Ahorita no está muy apretada la ligadura porque estamos en teoría observando si ya pasó el minuto, aflojarla y volverle a apretar, si es que estamos utilizando. Pero bueno, entonces se supone que ya identificamos, nos tendríamos que colocar guantes nuevamente. No lo voy a hacer, les voy a decir por qué no tenemos muchos guantes aquí en el laboratorio. Entonces lo que hago es de nuevo decirle al paciente que el material es nuevo, que te vea que te estás limpiando las manos, ¿sí? Que te vea que el material lo vas a abrir en frente de la misma, ¿sí? Entonces yo ya identifiqué que es una vena gruesa, que es una vena de buen calibre, y a mí me están pidiendo unos estudios, ya identifiqué los tubos que voy a utilizar. Nuevamente no hay que dejarlos acostados, siempre les digo yo, siempre ordeno desde el principio. Entonces nuevamente, puño cerrado, el material es nuevo, sí, lo estoy abriendo en superficie, que la paciente te vea que estás haciendo correctamente tu procedimiento, ¿sí? Muchos hacen esto, como ya sanitizaron, vuelven a tocar. Eso hay que evitar hacerlo. Si lo tocamos, hay que volver a sanitizar, ¿sí? Entonces, vamos, en teoría ya tocamos, no expriman la torunda en su torundero, ¿sí? Vamos a sanitizar en un solo barrido. Si vieron ahorita que le salió mucho alcohol, hay que esperar un poquito que se evapore y que realmente el alcohol haga ese efecto, y nunca hay que echarle aire, ¿ok? Nunca le vamos a tener que echar el aire. Si esta torunda yo ya la puedo desechar. O sea que realmente el paciente siempre vea que tú estás tirando todo lo que estás utilizando. Entonces vamos a ver, vamos, igual. Tenemos nuestro sistema de llenado al vacío, nuestro adaptador. Igual, si estamos toque y toque, mejor hay que decirle a alguien más que lo haga, porque esto le causa inseguridad al paciente y no te da seguridad a ti mismo para hacer la punción. Y también si estoy hable y hable y hable, o estoy así, no le doy, no le toco y shalala, y recuerden que esto ya está contaminado. Entre más tiempo yo tenga la aguja al aire, esto se contaminó. Entonces yo preferiría de nuevamente desecharlo y volver a utilizar uno nuevo, ¿sí? Entonces son de los errores que cometemos mucho a la toma de muestra. Si ya vamos a tomar, ahorita la ligadura no está apretada, si ya vamos a tomar, ¿sí? Hay que hacerlo rápido. Voy a hacer el fenómeno de estirar la piel 2 centímetros de donde yo toqué, ¿sí? Vamos 15 grados, bisel hacia arriba, introducimos, ¿sí? Y vamos a ver. Hay que esperar que se nos llene. Y eso es lo que pasa en muchos de los compañeros que nos dijeron ayer de las preguntas, es de que realmente no está llenando. Dicen, ay, es que no le di. Entonces, los 2 centímetros que están, simple y sencillamente son para retirar, y podemos nosotros.
ubicar, reubicar, o podemos volver a tocar, pero donde está la aguja directo para volver a redireccionar, ¿sí? Entonces, miren, la verdad, el ejemplo dio bien. Hay que esperar a que se llene completamente el tubo. No hay que cambiar hasta que nosotros hagamos las inversiones correctas. Muchos compañeros y colegas dicen esto. Es que yo le estoy dando y me deja de dar. Probablemente no tenemos bien sujeto el adaptador, o lo que sucede es que a veces simple y sencillamente la vena se colapsa. Desde el primer tubo, en cuanto me empieza a dar sangre, deberíamos de aflojar la ligadura, ¿sí? Desgraciadamente tengo una ligadura que no se afloja, entonces hay que desabrocharla completamente, ¿sí? Cuando veamos, a veces las venas se llegan a colapsar cuando estamos nosotros tomando la muestra, y si vemos que ya se nos está hinchando y nos falta todavía tomar 2 tubos, yo recomendaría que ya no tomáramos el rojo y tomáramos el lila, porque a veces sí llega a pasar de que ya no nos da, de que ya la vena se está ponchando, se está hinchando, y ya vemos que si todavía hay suficiente flujo desde el amarillo, pues podemos. Nunca vayan a retirar la aguja con todo y adaptador, ¿sí? Entonces le damos las inversiones correctas. Vamos a nosotros a retirar, y por eso el clip de seguridad de algunas marcas comerciales te evitan esa. Hay que decir al paciente nuevamente que hay que presionar fuerte 5 minutos más en lo que nosotros desechamos nuestro RPBI, ¿sí? Y procederíamos nosotros a rotular las muestras. Es usted fulana de tal edad, fecha de nacimiento tal. Nosotros ya utilizamos nuestro sistema de marcador y ya podemos, sus muestras quedan rotuladas, y nuevamente pues lo mismo. ¿Sí? Entonces, el sistema de llenado al vacío realmente es una técnica mucho más rápida y mejor que una toma de muestra con jeringa. Y ustedes vieron que podemos, con esos 2 centímetros que yo estoy, al momento de haber palpado y que no me dio la sangre, pues con esos 2 centímetros yo puedo retirar y puedo volver a meter. Incluso hay veces que las venas están tan gruesas que nada más con un poquito que metamos, incluso con los 2 centímetros abajo, ya podemos estar en vena, y a veces podemos introducir la vena de más y ponchar la vena directamente porque nos excedimos, como fue el ejemplo de ahorita, o incluso simple y sencillamente a lo mejor al momento de introducir la vena, si rozamos la vena, por decirlo así, no le dimos, pero al momento de que jalamos poquito la aguja, ese filo del bisel hizo que entrara automáticamente en circulación, ¿no? Pues lo que hace a veces es al momento de Dios a jalar la aguja, ese bisel que corta, pues obviamente como va a ser más blando, se mete en automático, y por eso nos puede dar. A veces decimos, ay, es que ya me pasé y no se le ponchó la vena, no se le colapsó. Y yo me pasé porque cuando yo le jalé, entré en vena, pero no es tanto que te hayas atravesado la vena, sino que a lo mejor al momento de retirar un poquito la aguja hizo a que ya el mismo bisel entrara a torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, las indicaciones a la paciente, que no haga esfuerzos en el transcurso del día, que no cargue cosas pesadas y que nos espere 10 minutos en la sala de espera, ¿sí? ¿Sí? Nuevamente vamos a usar el sistema de llenado al vacío por jeringa, por dispositivo alado. Ya igual, nuevamente ya identificamos a nuestro paciente, ya identificamos a los estudios que le vamos a realizar. El paciente él es un paciente con acceso de venoso difícil, en donde yo ya le revisé la parte del antebrazo de la fosa anticubital y realmente el paciente no tiene venas. Yo ya procedí a revisarle las venas del dorso y me encontré con unas venas muy aptas para la toma de muestra. Entonces, ya sé que para el dorso y para el antebrazo voy a utilizar o dispositivo al lado, sistema de llenado al vacío con dispositivo al lado, o sistema de goteo, pero ya a lo mejor el goteo va a ser cuando de plano ni siquiera vamos a ver unas venas bonitas como la de nuestro modelo. Entonces, siempre lo que yo les hago, si el paciente, como decían el día de ayer, revisamos fosa anticubital, no hay venas. Revisamos dorso y que sí haya una vena. Y a veces el mismo paciente está muy frío de los nervios. Y les decía un colega que comentó,
y dijo, ay, ¿podemos hacer fricción? Y yo digo, sí, sí podemos hacer una fricción, grado de que podamos nada más calentar a 37 grados. ¿Podemos colocar un guante con agua caliente? Sí, pero que el agua esté a 37 grados nada más. No podemos exceder la temperatura porque recuerden que si excedemos de la temperatura corporal al máximo 40 grados de temperatura, lo que puede hacer es que se listen los eritrocitos incluso estando adentro en circulación por el exceso de temperatura y podemos tener pues hemólisis y esa hemólisis nos puede dar esos errores. ¿Sí? Entonces yo ya sé que voy a tomar con dispositivo al lado, ¿sí? Que voy a utilizar la clásica mariposa. Yo tengo pues mariposa de pulso azul, que es un poco más delgada, que es para pediátricos, no es la verde. Es la única que tengo, la verdad. Cuando yo sé que voy a tomar con dispositivo al lado, les recuerdo que para el momento y seguir el orden de llenado del tubo, el primero va a ser el azul, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que el sistema de llenado con dispositivo al lado es una manguera y esa manguera tiene aire adentro de la manguera. Si yo aspiro ese aire, me va a decir que mi tubo azul no se va a forar correctamente, estamos de acuerdo. Y era el error que les comentaba, que muchos purgaban con dispositivo al lado con un tubo rojo y decían que el tubo rojo no tiene nada, pero ese era el de los errores más graves que se cometen. Nunca vayan a purgar con un tubo rojo. Cuando vayamos a tomar muestras, que tengamos tiempos de coagulación con un tubo que vamos a utilizar dispositivo al lado, hay que purgar con otro azul y de nuevamente meter el azul, ¿sí? Aquí nos da sangre y de inmediato vamos a hacer el cambio de tubo, ¿sí? Entonces, eso que quede claro, que no, cuando vayamos a purgar, no vamos a purgar nosotros con un rojo, sino con un azul. De las cosas que yo siempre les pido perdón a los pacientes cuando les tomo en la parte del dorso, porque para mí es más cómodo. No, realmente no es una técnica que te diga no te inclines, no te arrodilles, no te hinques, ¿no? Entonces, lo que yo hago, pues se le comenta al paciente que sí realmente vamos a hacer una punción en la parte del dorso y que la punción le puede causar un poco de dolor. Eso sí, se me había olvidado comentarles que con el momento de las tomas en antebrazo, en cualquier otra toma, ya nosotros, ya al momento de introducir la aguja, le tenemos que pedir con permiso al paciente. Se me había olvidado de verdad, de plano decirle. Entonces, ahorita vamos a ver que le vamos a comentar al paciente que si nos da permiso de introducir la aguja y él nos tiene que dar la autoridad, si no, no vamos a proceder con la toma de muestra. Entonces, al paciente lo vamos a tener relajado, le vamos a decir que vuelva a cerrar el puño. Recuerden, cerrado, más no fuerte. ¿Y qué va a ser? Yo les digo la técnica de la mano. Les digo que el codo lo reclinen completamente en la mesa y que dejen caer la mano, ¿sí? Entonces yo lo que hago es cierran y me dejan caer la mano. Yo puedo tener mayor visibilidad de mis venas y cuando vea venas del dorso, especialmente estas venas que vamos a puncionar, cuando vayamos a puncionar venas del dorso, realmente que sean venas lineales, que tengan una sola línea para que sea más fácil la toma de muestra. Puedes acercar un poquito más. Mira, aquí vamos a ver. Yo sin ponerle una ligadura, ¿sí? Sin ponerle un calor, a veces nada más podemos encontrar muy buenas, que no están en el dorso, en el antebrazo, perdón, la fosa anticubital, pero que sí las tenemos en dorso. Entonces, una vena lineal que sí es IRBA. Por ejemplo, aquí tenemos venas que están como que así, como si fueran ríos, ¿no? Entonces, la verdad, estas venas de plano no hay que ni tocarlas. Siempre hay que escoger una vena que esté realmente lineal. Sí, entonces voy a preparar mi material. Nuevamente me voy a sanitizar las manos con mi alcohol gel. Sí, que el paciente te vea que te estás sanitizando las manos, que el proceso lo estás haciendo de más aséptico posible, el lavado de manos que tiene que durar con alcohol gel de 20 a 40 segundos, o sea, cosas que son buenas prácticas, ¿sí? Nuestro corrundero tiene mucho alcohol, imprimimos a un lado, igual, vamos a hacer el barrido en una sola dirección, vamos a cambiar y nuevamente, ¿sí? Voy a abrir, voy a preparar mi dispositivo al lado, bisel hacia arriba como siempre, ya lo adapté. Entonces lo que yo hago siempre es, mis tubos, como les digo, siempre ordenados, ¿sí? Voy a retirar, voy a ubicar que realmente mi vena esté de forma lineal
y voy a introducir, ¿sí? Este tipo de dispositivos alados, lo que hacen es que cuando estamos en venas se nos marca la sangre. Entonces, vemos la línea o vemos que la vena tiene una línea y vamos a introducir la aguja, un centímetro. Aquí es un centímetro de donde yo veo la vena más gruesa, ¿sí? Entonces voy a ver un centímetro y voy a introducir, ¿sí? Les digo, a veces estas venas lo que tienen es de que estos dispositivos realmente nos van a decir si estamos en vena o cuando nos da. A veces no nos llega, no nos da y a veces pues, hacemos el mismo error. Ay, es que no me drena, no me da. El centímetro que yo estoy utilizando con un centímetro abajo de la toma de la vena me va a permitir jalar, vean, y él fue el mismo. Aquí se purgó, de inmediato yo retiro y vuelvo a tomar, ¿sí? Y hay que esperar a que se nos llene completamente. El dispositivo alado, ¿para qué se hizo? Para venas delgadas. Para venas que el dispositivo alado, la presión que está ejerciendo el tubo sobre la vena sea una presión a la cual no nos va a colapsar la vena. Sí, a veces tenemos ese clásico goteo de poquito en poquito se va llenando el tubo y lo que yo hago es ir homogenizando un poco la muestra, ¿sí? Esperar hasta que se nos vaya llenando. En los pediátricos, en los geriátricos y oncológicos, a veces estas venas te colapsan de la noche a la mañana. Les decía uno de los problemas que tenemos o de las que nos pueden hacer hincapié es la deshidratación del paciente. Vemos que aquí de plano ya no nos sigue sin dar. Entonces, igual hay que mover un poquito para ver si nos sigue dando. En dado caso de que la vena ya no nos dio porque a veces tardamos mucho o el goteo o la deshidratación, lo único que vamos a hacer nuevamente es ver si se está llenando. A veces les digo, ya es el vacío del tubo, a veces como los tubos azules, pues nada más tienen su límite de llenado y a veces estamos ahí esperando a que se nos llene mucho. Igual, la mismo tip de hace rato con la jeringa, cuando es dispositivo al lado, yo con la mitad del tubo. Y si yo de plano veo que ya el segundo no me está dando, que el segundo tubo rojo no me está dando, y me falta un tubo lila, entonces igual vuelvo a mover un poquito, porque a veces sí sucede de que se llega a colapsar por el nervio. Cosas, yo lo único que voy a hacer con ese centímetro afuera, a lo mejor sí ya saqué o ya se colapsó esa zona. El último movimiento que yo haría sería nada más volver a meter un poco la aguja. Y si de plano vemos que ya no nos está dando, entonces este sí sería un paciente en el cual nosotros pues tendríamos que volver a darle otra punción. Ya el paciente vemos que hay un edema, que se está filtrando, que ya no nos dio, que nos dejó de dar muy bien y lo que pasa es que a veces lo que llega a suceder realmente es que se colapsan las venas, pero ahorita es porque estuvimos mucho tiempo, puede ser que estuvimos mucho tiempo pues explicándoles o diciéndoles o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces puede ser de que a lo mejor ya se nos coaguló la vía porque realmente la guía está muy delgada, es para venas delgaditas, pero a lo que vamos con la práctica es de que estas venas este dispositivo van a ser para venas delgadas, hay que el centímetro que les decía es importante para retirar y que volver. El de los errores que yo tuve haber cometido ahorita de las cosas de que se nos hubiera seguido dando con el amarillo, porque me tardé mucho con el azul, era descartar el rojo y meter el lila, ¿no? Era lo que les decía, porque a veces podemos trabajar con el rojo, a veces sí, hay unos laboratorios que son muy estrictos y nos piden 10 mililitros de suero para inmunología, pero a veces decimos, podemos justificarlo cuando el paciente es de acceso venoso difícil. En dado caso de que de plano nosotros no nos haya alcanzado la muestra, que se nos haya colapsado como ahorita, que se nos haya tapado el dispositivo al lado, tendríamos que darle otra punción más, tendríamos que revisar otro sitio de punción y hasta nada más tendríamos que dar máximo 2 piquetes al paciente. No podemos dar 3 o más, porque entonces ya estaríamos atentando contra la seguridad del paciente y nos pueden causar demandas. Entonces, cuando ya dimos 2 piquetes y de plano al paciente no nos dio, lo que procedemos es hablarle a otro flebotomista y que otro flebotomista de, ¿sí? Entonces, miren, aquí en el sitio de punción, la vena probablemente sí se pudo haber colapsado. No hay un edema o un hematoma tan grande que realmente me diga. Estoy muy seguro de que pudo haber sido como me tardé mucho en lo que estaba explicando que se haya tapado
el dispositivo al lado, pero realmente no hay un colapso total. Lo más seguro es de que se haya tapado, pues porque estuvimos hablando mucho. Entonces, igual se le dice al paciente que tiene que estar 5 minutos presionando. Vamos a suponer que nos dieron los tubos completos y que ya vamos a la cuestión de identificar. Estas cuestiones ahorita pues iban a tener que suceder porque les estoy explicando, porque voy más lento, porque les estoy diciendo de introducir, de si no me da la muestra, yo le jalo por el centímetro que les dije para poder acomodar. Entonces esas cuestiones pues, nos pueden servir al momento de la toma de muestra, ¿sí? Entonces, pues ya vamos a proceder. En teoría, se supone que a nuestro paciente ya le tomamos todas sus muestras, rotulamos, nuevamente pues necesitamos a RPBI. Hay que tener nuestra área pues lo más limpio posible. La ventaja que tienen estos adaptadores de Rakuten de esta marca es que ya son automáticos. Sí, entonces, bueno, eso es con el dispositivo al lado. Desafortunadamente, les digo, pues estoy muy seguro de que se pudo haber tapado o ya se ha de haber coagulado la línea, por eso ya no nos siguió dando. Porque cuando metimos pues el amarillo, pues realmente sí nos seguía dando, pero yo creo que pasó eso, ¿sí? Entonces vamos a proceder con el último ejemplo, que sería la toma por goteo. Cualquiera de los. La toma por goteo igual va a ser una técnica que de plano la paciente no tiene venas en el dorso ni venas en el antebrazo, en donde realmente la paciente no tenga venas de plano. Entonces vamos a hacer uso de la última técnica que sería por goteo. Ayer me comentaban la parte de utilizar la jeringa quebrada. ¿Qué era eso? Voy a realizar una ruta, una jeringa. Y eran las cuestiones. ¿Qué hacía la técnica de la aguja quebrada para el goteo? Tienen un punzo, una aguja, exactamente, y lo que hacen es romper la aguja. ¿Sí? Y les voy a decir que porque eso a mí no me gusta esa técnica y yo no recomiendo la aguja de la técnica de la aguja cortada, porque lo que hacen muchos médicos o muchos colegas es que hasta ni sale. ¿Sí? Sucede eso, ya rompieron la aguja y y ellos hacen el goteo con este método. La verdad yo no lo utilizo porque para mí el bisel de la aguja de las jeringas no es tan filoso como el de extracción de llenado al vacío. Vemos que el tubo o el canal donde va a pasar la sangre es delgado, ¿sí? Y lo que podríamos decirlo que tamaño de punzo está realmente dirigido pues para jalarlo, ¿no? Para extraerlo con una presión manual. Más sin embargo, por goteo va a ser un poco más complicado y se puede llegar a coagular. Y de las cosas más importantes de que si ustedes están viendo es algo mucho más corto. Entonces, al momento de hacer más corto, puedo yo contaminar la aguja y cuando yo introduzca y haga la punción, pues puede ocasionarle una sepsis al paciente. Entonces, yo la verdad, la técnica de la aguja quebrada no la utilizo. Yo lo que hago es con una aguja de sistema de llenado al vacío. Puede ser una con capuchón o una clásica sin capuchón o clip de seguridad. Y era lo que les decía ayer. A mí se me hace mucho más fácil utilizar. Yo le retiro donde en teoría entra el tubo y que es un sistema de barrera. Y es un canal, si ustedes se dan cuenta, es un canal en donde va a pasar la sangre, donde a lo mejor no estoy doblando la aguja, como si ustedes vieron al momento de romperla, tuve que haber doblado la aguja, es como si doblaras una varilla, y por eso a veces se coagula más rápido. No se va a enfocar, obviamente, pero el bisel de agujas es mucho más filoso y mucho más fino que un bisel de una jeringa. Entonces, de una aguja de jeringa. Entonces, la verdad, yo utilizo esta aguja para goteo, ¿sí? Entonces, ya se supone que nuestro paciente lo que hace no tiene venas, ya le buscamos y le mandamos a buscar al flebotomista y tampoco le encontró venas. Es una paciente que está en enfermería y que la van a canalizar, ¿sí? Y que de plano no tiene venas. Entonces lo que vamos a hacer, igual nuevamente vamos a hacer que nos cierre su puño
Y muchos cuando toman por goteo colocan la ligadura. Yo la verdad no la coloco y la llevo a colocar igual, de la misma forma. Lo único que hago es ponerla, pero no presionar tan fuerte, ¿sí? Entonces igual, dejar caer la aguja, el brazo, perdón, el codo, utilizar una vena, si ustedes vieron, ella sí tiene las venas delgaditas, no resaltan tanto, a veces con una pequeña fricción que habíamos dicho, sí, esta fricción podemos darle un poco de calor y dilatar las venas, pero es lo que sucede. A veces, les digo, en neonatos, en prematuros, nomás los bebecitos tienen su vanita y de ahí nos agarramos de cualquier hilito o incluso del antebrazo, ¿sí? La antebrazo, pues vamos a utilizar la vena radial, que es la que está más como lineal y más gruesa. Yo sugeriría que esto sea después de esto, de plano, porque a mí sí, la verdad, yo he visto que una punción en la parte del antebrazo es mucho más dolorosa porque hay menos cantidad de músculo y realmente lo que estás, las venas están ahora sí que casi sobre la dermis, por eso es que es mucho más doloroso. Sí, entonces, bueno, les digo, yo ya en teoría revisé la vena, no es una vena, es una vena delgada, es una vena que puede aguantarnos una aguja normal, entonces vamos a hacer la parte del goteo, ¿sí? Les había dicho la parte de que el goteo, nunca vamos a utilizar goteo cuando nos pidan tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque recuerden que va a ir cayendo gotita por gotita. Ajá. Al caer gotita por gotita, obviamente, ¿qué es lo que se está activando? El factor tisular. Entonces vamos a tener un exceso de factor tisular, entonces si tomamos tiempos de coagulación, vamos a tener unos tiempos de coagulación probablemente muy cortos por el exceso de factor tisular. ¿Me pasas una aguja? Y un tubo lila, un tubo rojo. ¿Sí? Sí, igual, vamos a utilizar, ya tenemos, queremos utilizar la ligadura, hay que utilizarla, ahora que sí pues no tan fuerte, también para que no detenga el drenado o el flujo de sangre. Vamos a ver que ya tenemos nuestra vena, nuevamente la misma técnica, ya hice mi asepsia de manos, voy a introducir, ¿sí? Voy a introducir la aguja de Vacutainer, que es la que yo utilizo, y ocupo estas de seguridad porque, miren, yo destapo mis tubitos, porque las agujas de seguridad, de las que tienen clip de seguridad de Vacutainer, que creen que tienen un ganchito, que esos me van a servir bastante para que ahí ponga mi tubito, miren. Miren, entonces, a mí la verdad se me hace súper práctica utilizar la técnica del goteo, ¿sí? Entonces, igual voy a introducir 1 centímetro de donde estoy viendo yo la vena, la ligadura no está tan apretada, y voy a introducir bisel hacia arriba, un poquitito. Y de esta forma, pues vamos a introducir. Ve, a veces ese mismo centímetro que yo estoy colocando, estoy funcionando a donde está la vena, me va a permitir ver. Yo ahí no le estoy dando, ¿sí? Entonces, con solo mover y volver a introducir nuestra aguja. Hasta que nos llegue a dar nuestra. Y a veces les digo, si llega a suceder que no le demos, esta técnica por goteo realmente les decía, la vamos a utilizar ya en cuestiones complicadas como la paciente que tenemos aquí. Si nosotros vemos que ya sacamos, movemos y nuevamente volvemos a introducir y no nos da, yo lo que estoy viendo aquí es que la verdad, la vena que estoy tratando de puncionar es una vena que se está moviendo mucho. Es una vena que realmente ni siquiera la he podido agarrar por lo mismo de que se mueve. Cuando ya sucede esto, lo más recomendable es poder retirar la vena, la aguja. Sí, porque realmente es una vena que de verdad le estoy tratando de mover. Ustedes están viendo, ya aquí los compañeros saben. Al momento de que yo estoy queriendo introducir dentro de la vena, no me permite.
está muy rígida la vena, o puede ser de que la paciente esté deshidratada, de las cuestiones que yo, si yo ya tardé más de un minuto tratando de mover la ligadura, tratando de mover la aguja y de plano no, lo más preferible sería retirar nuestro equipo de punción. ¿Sí? Cuando el paciente está deshidratado, está nervioso, que son de las consideraciones que suceden en toma de muestra, hay veces sucede esto, ni siquiera hay drenado de sangre. No hay un drenado de sangre porque el paciente está deshidratado, está nervioso, hay un colapso realmente que no está en nosotros. Entonces realmente cuando sucede esto, es porque probablemente yo al momento de querer introducir a la vena se movía y entonces la técnica por goteo no me está funcionando por lo mismo de que puede ser consideraciones del paciente. En este caso sí nos falló la técnica, las consideraciones generales, es lo que hacemos al goteo. Cuando sucede esto, ustedes vieron de inmediato, no salió ni siquiera manchó la toronda de algodón. Estoy muy seguro de que la paciente está deshidratada. Y era de las cosas ellas tenían el ayuno, porque se los dije que hicieran el ayuno de las 8 horas, por las cuestiones de la deshidratación que ustedes veían, de que yo les comenté el día de ayer que el paciente sí tiene que tomar agua, aunque haga ayuno, obviamente no tiene que haber un exceso de tomar agua. Entonces, pues la técnica de goteo en general es así. Si ustedes dicen que la volvemos a repetir, la volvemos a repetir con algunos de los demás compañeros. Yo decidí que ella fuese nuestro modelo para toma por goteo porque es una paciente muy complicada. De verdad es una paciente que ya le habíamos tomado por goteo y nos había dado la misma situación. Entonces, pues realmente ella sí era difícil. Queríamos ver si nos daba. Y ustedes ven, si pueden acercar un poquito, no hay hematoma, no hay una ruptura de la vena porque realmente no entramos a vena. Está deshidratada la paciente que las venas sí al momento de querer se movía la vena. Entonces no hay un hematoma, hay un poco de edema, puede ser realmente pues por la ruptura de la piel, del endotelio, pero pues realmente no nos dio éxito la técnica por goteo. Les digo, en general realmente es una técnica que así utilizamos, nos puede dar, les digo, eso puede ser como última opción, y de plano, si nos llega a suceder de que no nos da sangre, pues entonces ahí sí sería, si ya le dimos el segundo piquete, pues sería hablarle a otro flebotomista, y si no, obviamente tendríamos que buscar otra vena en donde también nos puede dar, a lo mejor nos puede dar igual, que no nos dé la sangre porque viene deshidratada, de hecho viene muy seca muy deshidratada de la piel, entonces puede ser que el problema. Voy a abrir el micrófono a ustedes para que si ustedes me dicen, volvamos a hacer la técnica de goteo o ustedes díganme qué otra técnica tienen duda. La verdad, pues obviamente no es lo mismo verlo al estar ustedes detrás de la pantalla, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esas son las técnicas que utilizamos en el laboratorio clínico. Les digo, hay que ser importante nada más los tips que les di en la parte del centímetro, de los 2 centímetros, sí, de estirar la piel, de nada más cerrar el puño, de no colocar la ligadura. Les apuesto que si ustedes hubieran puesto esa ligadura ahí fuerte, esas muestras incluso pues no iban a servir bastante porque es un impulso o una fuerza que se le está dando y se están segregando pues obviamente los iones. Sí, entonces la verdad, aunque estuviese la ligadura muy fuerte, no nos iba a dar, les digo, ya con ella habíamos tenido ese problema de que por ahora sí que primero anatomía es una paciente con acceso venoso difícil. Si nosotros hubiéramos puesto la ligadura y que nos hubiera dado sangre y que esa sangre nos hubiera costado trabajo obtenerla, pues si nosotros en las observaciones tendríamos que decirlo, que la paciente es de acceso venoso difícil y que es muy complicado la extracción de sangre, ¿sí? Entonces voy a abrir el micrófono hacia ustedes para que ustedes me digan qué otra técnica quieren, si hay una duda, si hay comentarios, si realmente quieren repetir otra técnica, igual me lo hagan saber, por favor. Repita la técnica del goteo. Vamos a hacer la toma de goteo, sí, claro. Les digo, además es una compañera, una chica que les digo que la verdad ella ya hasta aquí se nos puso nerviosa desde hace rato. Son factores que se van involucrados y que lo mencionamos en la teoría de ayer, de que nuestro paciente pues se nos ponga nervioso, se nos maree o cosas por el estilo.
Entonces vamos a volver a hacer la técnica por goteo. Igual, la compañera Liz se llama, es su nombre. Liz también es de venas muy complicadas en el dorso. Por eso fueron las candidatas perfectas para la toma. Igual la presión no tan fuerte. La técnica de la mano caída. Puño cerrado. ¿Sí? Cierre de la mano. Y ya vieron. Igual, casi por lo regular en las venas del dorso siempre vamos a tener casi del lado izquierdo donde está el meñique. Las venas, pues podríamos decirlo que larga, ¿sí? En la que podríamos funcionar sin ningún problema. Asepsia, ¿sí? Yo destapo los tubos, como les digo, siempre trato de que al menos en esta técnica de goteo o por jeringa, tenerlos destapados. Voy a tomar muestra, me permite introducir la aguja y entonces siempre se lo tenemos que decir al paciente. Les digo, yo adapto esto y lo que trato igual, como en la piel, en la fosa anticubital nosotros estiramos, yo también estiro la piel de esta forma. Vamos a ver el bisel hacia arriba, 1 centímetro debajo y vamos a introducir. ¿Sí? Gracias. Tenemos esa parte de que no tenemos suficiente luz. Miren, en este caso, el paciente se le ponchó, se le colapsó ya su vena. Sí, volvemos a... En este caso, ya nosotros ya no podríamos continuar con el proceso de goteo. Miren, ahí va una gotita. En teoría, cuando nos da la técnica de goteo, lo que hace realmente es de gotita en gotita, pues vamos a tener que ir, va a ir drenando nuestra sangre. Yo no sé si mis chicas se me pusieron muy nerviosas o porque ya les había dado la otra punción. Y en este caso, por ejemplo, a pesar, ya cuando sucede este fenómeno de que ya hay un colapso de la vena, de que se está formando un hematoma, pues lo más seguro es, yo en ningún momento estoy tocando la zona donde hice la punción, pues lo más recomendable sería retirar de una vez nuestra aguja. Sí, desgraciadamente no nos dio la técnica de goteo, nunca me había sucedido eso, no sé si las chicas aquí se me volvieron a poner nervioso. Lo que sucede cuando hay hematoma aquí significa que entré en vena, pero mi vena se colapsó. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay hematoma. Sí, los hematomas realmente son cuando hay colapso de las venas. Entonces, se les va a hacer un hematoma por la sangre que está ahí dispersa. Sí, nuevamente nos falló la técnica. Les digo, no sé si las chicas se me pusieron nerviosas. Ya están funcionadas de hace rato. ¿Sí? Entonces igual hay que decir al paciente, igual tendríamos que en este caso, si es la primera punción que damos, pues en este caso sería, si nosotros dimos una punción en la parte de la fosa anticubital y no nos dio, tendríamos que haber cambiado nuestra mano, ahora sí que el lugar donde puncionamos, hacerlo del lado contrario, porque a veces les digo que puede ser, o la deshidratación, eso de la deshidratación de verdad es un problema en toma de muestra. Sucede esto de que se nos colapsan las venas nada más por tocarlas. Ustedes vieron que la ligadura no estaba tan fuerte. Al momento de estar dentro de la vena se empezó a ponchar la vena. Se empezó a colapsar. Sí se le va a hacer, ahora sí que son de los riesgos que hay por eso el consentimiento informado antes de iniciar la toma de muestra. Entonces, pues la verdad,
Desafortunadamente no nos dio la técnica de goteo de esta ocasión. Les digo, no sé si realmente es porque las chicas están nerviosas, están muy nerviosas, ustedes las ven, están hasta sudando. Entonces, bueno, por el momento nuevamente, pues falló la técnica. Y pues ya no creo que me voy a tener que sujetar a los comentarios. Desafortunadamente no nos dio, no nos haya dado. Y probablemente están nerviosas o algo con las chicas. Sí, entonces, ahorita abro las mesas a las preguntas y comentarios o alguna duda. Ya me abro a su. Y es que también aquí donde realmente ahorita laboro se siente un calor horrible. Entonces, la verdad, aquí también el calor ambiental es factor para la toma de muestra. Y vemos, es de tarde, los pacientes tienen que estar por lo regular donde no haya hecho, por eso las tomas de muestra son en la mañana, uno, por las cuestiones del ayuno y otro, porque el cuerpo no ha estado en tanto desgaste físico, como por eso las tomas de muestra nunca son en las tardes, por el desgasto físico que tiene el paciente, la deshidratación, el no durmió bien, el que no comió a sus horas, todas esas cosas, pues la verdad, en ahorita que es de tarde, pues nos pudieron haber afectado ahorita en la toma de muestra, ¿sí? Entonces, pues esos pueden ser los factores. Incluso pues los chicos se pudieron haber puesto nerviosos, la verdad son chicos menores de edad, que son mis chicos de servicio social, que les pedí apoyo para la práctica demostrativa. Y pues la verdad, sí, no les había tocado a ellos toma de muestras sanguíneas, esta fue su primer clase, de hecho, y les digo, pues estas cosas suceden en la práctica, no hay nada más que tener más modelos y hacerlo nosotros para que realmente veamos cuáles son los errores, cuál es lo que se está cometiendo. Desafortunadamente no llegamos al éxito en la toma por goteo, pero bueno, quedo a sus comentarios, a sus sugerencias, a sus dudas. Sí, químico, gracias. De hecho, hay varios ahí que levantaron la mano. No sé si puedan prender su micrófono. El químico Pablo. Sí, claro, buenas tardes a todos los colegas. Buenas tardes. Sí, primero que nada agradecer a los modelos. Se entiende que una demostración en vivo, pues todo, ¿no? ¿No? Preocupación, estrés, nerviosismo, eso no ayuda, eso, bueno, son factores pues que tienen que considerarse también. Así es. Y al químico Silverio, que no se preocupe, todo salió bien, lo felicitamos, por enseñarnos la muestra. Nada más una duda, yo creo que muchos de los que están aquí presentes son estudiantes aún, entonces, ¿alguna recomendación que tengas como para la percepción de la vena en cuanto a ubicarla? Ok, sí, de hecho, esa pregunta siempre me han dicho, ¿y cómo sientes la vena, no? Porque realmente incluso estos chicos de servicio social me han dicho que cómo es que siento la vena. La verdad, a veces sí ya hasta cierto punto puede ser práctica, ya no llevamos un año tomando muestras, ya llevamos muchos años haciéndolo. Y uno de los tips es de que nada más, como les dije, ocupar nuestro dedo índice y donde vayamos a ubicar por anatomía en la fosa antecubital, donde sabemos en teoría que están las venas, sentir un colchoncito. Yo siempre he dicho, lo que hago a veces es toco, pero lo que hago es como que le doy un cariñito a donde yo estoy tocando, y si yo siento como ese colchoncito ahí, es vena. Ese es como que al menos en mi caso, me voy a hacer un poquito más para acá porque hay un poquito más de luz que ahí. Les digo, ahí desafortunadamente no teníamos tanta luz. Sí, entonces lo que hacemos es lo que yo siento el colchoncito, y cuando yo siento el colchoncito puede ser que ahí esté la vena. Cuando yo siento ese colchoncito, lo que hago es ese mismo colchoncito que estoy sintiendo, me hago un poquito hacia abajo, y si sigo sintiendo ese colchoncito, ya dice que mi vena está lineal. Entonces ya podemos funcionar, ¿sí? Entonces ese es un tip que les puedo dar, que cuando utilicen nuestro dedo índice y sientan ese colchoncito, es porque ya está la vena. Excelente, químico, gracias. ¿Alguien más? Que tome el micrófono, por favor. Sí, buenas tardes, químico. Yo tengo una duda. Mire, yo le batallo mucho, yo soy enfermera, ya tengo 3 años como técnica clínica,
Nada más que a mí sí me gustaría que me diera algún tip, porque por ejemplo, cuando tomo muestras con mariposa, regularmente me bota los tubos. Entonces, sí, le batallo bastante en estar maniobrando para retener los tubos en el adaptador. Mire, ahí este es un dilema que también a mí me ha sucedido bastante. Les voy a decir por qué. ¿Cuándo pasa eso? No sé si a ustedes les ha pasado. Nosotros conocemos nuestro líder casi a nivel mundial que nos vende material para extracción de sangre, ¿no? Sabemos que es Becton Dickinson. Entonces, Becton Dickinson es tan chocante que me cae mal que lo que hace es el adaptador tiene que ser Becton Dickinson. ¿Sí? La aguja tiene que ser Becton Dickinson. El tubo tiene que ser Becton Dickinson para que todo en teoría no haya problemas y te bote los tubos. Me ha surgido mucho que los tubos que me botan en el dispositivo al lado en la mariposa son de otra marca. Como este tubo que es de otra marca, igual este tubo que es de otra marca, me ha botado mucho. Pero ¿qué pasa? Es que a veces, aunque sea el tubo de Bakutainer, bueno, el de Becton Dickinson de la misma marca, también lo bota. Entonces ahí podríamos decir, ¿pero qué sucede? Recordemos que el dispositivo al lado es un dispositivo en el cual hace la misma aplicación que una aguja normal, pero nos llega a botar el tubo por la presión que es menor, la presión que ejerce el tubo directamente hacia la vía, por decirlo así, es menor, y por eso esa presión que hay dentro del tubo me puede repeler. La misma presión me puede repeler el tubo y por eso hace que me lo bote. Recordemos que la presión es menor en un dispositivo al lado. La jeringa me está ayudando, la aguja, perdón, la vía, la manguerita, me está ayudando a ejercer una menor presión que me va a ayudar a evitar el colapso de las venas. Entonces, por eso que esa presión menor, donde el tubo no va a tener como que esa succión al momento de decir que cuando metemos la aguja normal, metemos el tubo y de inmediato jala el tubo, pues como el tubo no tiene esa facultad de aspirar de inmediato y que la presión que está ayudando a la manguera me está a lo mejor haciendo ese rebote del tubo, pero entonces fundamento de que nos rebota el tubo no es porque realmente no sirvan los tubos o no es porque realmente o la marca como les decía, sino que es por simple hecho el hecho de las presiones, ¿sí? Recordemos que pues un tubo en un dispositivo al lado hay una presión menos, por eso el tubo es que se bota. Entonces lo único que sí te recomiendo es que cuando agarres tu mariposita con tu mano izquierda, si eres diestra, y ahora sí metes el tubo y sosténlo, ¿no? Ahora sí que ahí vas a tener que sostener. Eso es lo que al menos yo he hecho, me ha pasado muchas veces, te digo, por el distinto tubo o por la misma marca, pero por este fenómeno. Y lo único que hago, pues sí, ahora sí que tenemos que meter el tubo y dejarlo en el holder, sí, dejarlo en el adaptador para que tengamos sosteniendo, pues les digo, a veces el sistema es muy lento, lo que hacemos pues es darle las inversiones cuando va dando gotita en gotita. Entonces desafortunadamente es algo que a lo mejor no podemos controlar tanto por esta cuestión, pero pues ya sabemos el fundamento del por qué me bota el tubo. Muy bien, Químico, gracias. Sí, hay una pregunta de aquí de Fabiola. Dice, otro químico comentó que para la muestra por goteo podemos utilizar la aguja de mariposa, pero que se cortaba la manguera. ¿Qué tan recomendable es eso? Sí, de hecho les digo que ayer en la teoría les dije que yo en la mañana había visto eso. No lo recomiendo porque realmente utilizar una aguja de mariposa a lo mejor puede ser, yo a lo mejor puedo ir a enfermería y conseguir un punzo más delgado, no sé, yo creo que a lo mejor un 15, un 12, ¿no? Algo que nos puede ayudar a servir algo más delgadito y poder ocupar, pero sin cortar la aguja. Las agujas de las mariposas obviamente se hicieron por el calibre más delgado para venas muy complicadas, entonces yo la verdad no recomiendo cortarlas porque haríamos uso de estar moviendo mucho la manguera, de tener mucha la jeringa, la aguja en el ambiente y podemos contaminar. Entonces yo la verdad evitaría utilizar o cortar una aguja de mariposa. Yo les digo, de verdad, ahorita no sé, les digo, pudo haber sido nerviosismo,
pero yo siempre que he ido a neonatos, incluso aquí está mi compañera de laboratorio a cargo, ella me ha acompañado a tomar neonatos y siempre ha visto que nos funciona la técnica. De hecho, es esa técnica que yo les he enseñado a mi personal. Y es una técnica que de verdad, aunque la aguja verde es muy gruesa, les va a servir. Les digo, desafortunadamente hoy no tuvimos éxito por varias cuestiones, pero a mí me ha funcionado bastante, entonces yo te recomiendo mejor. Ya si tienes una aguja negra, pues ya podrías utilizar una aguja negra, pero realmente con la aguja verde puedes hacerlo bien. Yo solamente es que hubo tensión ahí en el medio y eso fue lo que sucedió, pero no te recomiendo utilizar, al menos a mí, yo nunca he hecho, sí he visto que la mariposa la cortan, pero yo la verdad no la utilizaría, por lo mismo de que yo soy microbiólogo, me meto mucho más a la contaminación ambiental, a que está mucho rato en el ambiente, en lo que recortas ya pasó un minuto, ¿no? En lo que encuentras las tijeras, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que podemos ir como que analizándola y no usarlos por estas cuestiones. Gracias, químico. Aquí tenemos a dos colegas que levantaron la mano, colega Andrés y colega Yuri. No sé si uno pueda prender su micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas Antes que tardes. nada, buenas tardes. Antes que nada, felicitar al químico Silverio por su explicación. Yo tengo dos preguntitas. Uno, la primera, pues, es acerca de la toma en el antebrazo. Usted mencionó, químico, que se debía hacer con mariposa, pero en caso de no tener este dispositivo, ¿se podría hacer con una jeringa o incluso con un sistema de vacío? Lo he hecho, me ha tocado hacer de hecho incluso hasta en el dorso, he hecho tomas de muestra con sistema llenado al vacío normal. Yo creo que ahí tendríamos que analizar dos cosas. Una, el calibre de la vena. Hay venas radiales que son muy gruesas y esas son muy buenas, las podemos funcionar correctamente. Otra, tendríamos que considerar que el nervio que tenemos en la parte del antebrazo, que es el nervio, desconozco, no me acuerdo cuál es su nombre, que no esté muy pegado a la vena. Entonces podríamos considerarlo esas cuestiones. Sí podemos utilizar un sistema de llenado al vacío directo, les digo, considerando el calibre de la vena, y otras sí podemos utilizar una jeringa o incluso podemos utilizar la técnica por goteo, ¿no? Si sabemos que es una vena gruesa y con un goteo nos va a dar muy bien, entonces podríamos utilizarlo. Nada más que hay que tener esa consideración. Se nos puede colapsar, les digo, ya depende del calibre de la vena, pero si es una vena muy gruesa, les va a funcionar. Igual en el dorso, hay veces que hay personas de la tercera edad que tienen unas venotas, pero grandísimas en el dorso y nada más hay que considerar pues la parte de que no esté pegada al hueso, de que no esté tan pegada a los cartílagos, que no esté ese tipo de problemas que nos puede ocasionar. Pero sí podemos utilizarlo y simple y sencillamente pues no te hacer mucho movimiento del holder al momento de estar tomando la muestra, al momento de meter los tubos, pues no empujar, o sea, tener mucha seguridad al fijar esa cuestión, ¿no? Porque eso va a depender también que no colapsemos la vena. Ok, químico, gracias. Mi segunda duda es acerca de, una vez tomada la muestra que le colocamos el algodón seco al paciente, la literatura menciona que debemos esperar 5 minutos. Debemos observar que deje de sangrar el paciente y podemos retirarlo sin el algodón o debemos retirar al paciente con el algodón. Otra de las cosas que se me había comentado decirles al principio, que son cuestiones de la preparación del paciente, no sucede mucho, pero hay que considerarlo siempre, de que al momento de preparar al paciente, comentar la situación que no debería de tomar, si está tomando, preguntarle si está tomando algún anticoagulante o incluso aspirina, porque hay veces que el día antes de la toma de la muestra al paciente se le ocurrió tomar aspirina y obviamente pues vamos a tener en primera resultados alterados y en segunda un tiempo de sangrado prolongado. Entonces sí, lo más recomendable sería cerciorarnos nosotros al menos un minuto allí adentro del paciente en lo que rotulamos,
en lo que etiquetamos, desechamos el material, nos quitamos los guantes, y más o menos es como 1 minuto, 2 minutos el procedimiento, y podemos observar nuevamente si sigue sangrando el paciente por cambiarle la toronda de algodón o la gasita, seguirle comentando al paciente que siga presionando, porque a veces pues tenemos muchos pacientes por tomar, y retomar la cuestión de que nos tienen que esperar al menos 10 minutos en la sala de espera. Cuando ya vemos que pasamos a otro paciente, que ya pasaron 10 minutos, cuestionarle al paciente que nos están esperando, a los pacientes que nos están esperando, y volverlos a cotejar. Si ya dejaron de salir sangre, pues pasarlos a retirar, y si no, pues nada más tendríamos que tenerlos en observación, precisamente porque les digo, hay unos que toman anticoagulante, hay algunos que se tomaron la aspirina porque les dolía la cabeza. Entonces esas pequeñas consideraciones se toman en esa parte. Correcto, muchísimas gracias, químico. Sí, de nada. Buenas tardes, químico. Aquí es importante recalcar cuando es un paciente externo y cuando es un paciente que está hospitalizado. Cuando un paciente está hospitalizado, principalmente cuando es neonatal, la técnica que me han recomendado los pacientes que están en los médicos, perdón, neonatólogos, es la técnica por goteo y con aguja amarilla. Y la verdad es una técnica que me ha funcionado muy bien. Cuando los pacientes son de pacientes de tercera edad, es un poquito más complicado tomarlos. Por ellos ¿qué técnica es más recomendable? Por goteo, en el dorso del brazo, a nivel del codo, vena cefálica, media arterial. No sé, sí me gustaría escuchar su opinión acerca de los pacientes de la tercera edad, más que nada, porque los neonatólogos les recomiendo que la técnica por goteo con aguja amarilla es la Funciona. mejor técnica que ha funcionado. Sí, afortunadamente yo sí lo considero muy afortunado el hecho de haber trabajado mucho tiempo en oncología, en donde estaba directamente, tomaba las muestras de hospitalización. Parte de mi experiencia lo debo a mis compañeros, colegas, y a la práctica en su momento. Pacientes, imagínense, geriátricos, con radioterapias, quimioterapias, edematizados, ¿sí? Con varios venoclisis, ya incluso paliativos, ¿no? Ya en términos paliativos, el paciente aún así hay que tratar actualmente en las autorizaciones por los cuidados paliativos, no te excluyen de no tomar muestras a los pacientes. Entonces, este tipo de pacientes, les digo, son muy complicados, son de acceso venoso difícil, y lo que yo siempre he tratado, a veces llega a suceder, pues si ya son pacientes con catéter, ya la hicimos, pero si no, lo que me ha funcionado siempre es en pacientes geriátricos. Ya no hay tanto nivel de grasa ni de músculo en las manos, en los brazos, en el cuerpo. Eso es como que hasta cierto punto a favor, porque no hay tanta grasa y no hay tanto músculo. Son ya pacientes caquéticos, son ya pacientes que en estado de desnutrición, por decirlo así, con varios días hospitalizados. Entonces, a mí, la verdad, en pacientes de la tercera edad, geriátricos, me ha funcionado mucho. Incluso no es las venas que se pulsionan, pero en la parte del antebrazo, que sería toda esta parte. Volteame la cámara. ¿Sí? Hay veces que toda esta zona de los pacientes geriátricos, les digo, ya muy pasados de los 50 años, supongamos 60 años, ya pasados de esta edad, toda esta zona es muy, muy rica en venas. Y la verdad, estos pacientes ya delgaditos tienen venas en esta zona. Entonces yo casi siempre me voy aquí a esta zona porque me ha funcionado bastante y he encontrado muy buenas venas. Y lo que yo hago ahí, no tomo con jeringa ni con dispositivo de llenado al vacío, más que con dispositivo al lado. Sí, con mariposita en esta zona puedes ubicar estas venas de esta parte, y vas a ver que sí vas a poder encontrar en estos pacientes que están hospitalizados y que están delgaditos y que les digo que ya son caquéticos o tienen una grado de desnutrición. Revísenlo, chéquenlo, incluso hasta en los pacientes que no están hospitalizados, que acuden a su laboratorio, vean, aunque tengan venas en el antebrazo, ustedes nada más por curiosidad vean esta zona y van a encontrar venas. A mí, lo que sí me ha funcionado bastante esa zona.
¿Alguien más? Sí, creo que sí, tenemos a Blanca Gallegos. No sé si puede aprender su micrófono. Hola, Químico, buenas tardes. Hola, Blanquita. Químico, ayer mencionó me parece de las compresas calientes Ujú. para dilatar un poco más la vena. Digamos, mi pregunta es, ya tomé una vez y no le di. ¿En qué? Ya tomé 2 veces y no le di. Una tercera sería con compresas calientes. Una tercera sería, me la juego otra vez a ver si le doy o lo vuelvo a reagendar. ¿Qué podría, cómo lo podría manejar las compresas calientes en externos y en hospitalización? Porque bueno, igual en hospi, pues a lo mejor se me haría fácil conseguir algo tibio, caliente. Sin embargo, en consulta externa, sí se me complicaría un poquito. ¿Cómo lo manejaría, Químico? Sí, Blanquita. De hecho, de las cosas que les dije hace rato, un tercer piquete ya no lo darías tú. Y un tercer piquete ya lo tendría que dar algún flebotomista diferente por cuestiones legales. En la norma 007 no establece que menciona la multipunción, evitar la multipunción en un solo flebotomista. En las guías de práctica clínica que hubo de toma de muestra del 2019 comentan que a doble punción máximo. Triple punción ya no podríamos utilizarla y es un proceso legal. Ya el paciente te puede demandar, si realmente el paciente conoce o es un enfermero, es un químico al que tú le estás dando un tercer piquete, él te puede demandar y ahí adiós tu cédula profesional, porque estás atentando contra su integridad de salud. Entonces, no, yo lo máximo que daría 2 piquetes. Vale, el primero no me dio, y el segundo, que es un paciente que está frío, que a lo mejor tiene venas muy delgadas y puedo utilizar una compresa, perdón. Recordándoles, vamos a utilizar un guante con agua caliente o una compresa caliente, pero a que no exceda los 37 grados centígrados, porque entonces ya estamos excediendo y estamos desnaturalizando proteínas, lisando eritrocitos y no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, hay que utilizarlo siempre y cuando realmente sea tu última opción también. Si el paciente viene muy frío, utilízalo, pero pues yo recomendaría la parte de, les decía, hacer un poquito de fricción en donde voy a funcionar. Sí, porque también me evito el tiempo de aquí a que consiga una compresa, de aquí a lo que consiga un guante con agua caliente, pues va a ser un poco más tiempo. Entonces, yo te recomiendo que cuando tengas un paciente con acceso venoso difícil de hospitalización, hagas esa parte de la fricción, un poquito de fricción y más que suficiente. Y si realmente quieres hacer uso del guante caliente, pues te digo, nada más, no, sí, hay que medir la temperatura y evitar ese triple punción, por favor. Ok, Químico, gracias. Sí, de nada. Creo que ya no tenemos manos levantadas. No sé si alguien quiera levantar la mano. De Aunque sí, igual forma, ah, los que quieran anotar, perdón, químico, sí. les voy a dictar mi número de teléfono por si ustedes tienen con qué anotar. Igual, mejor los dicto en el chat. Déjenme de una vez lo pongo. Es mi número de teléfono. Que tengan de cualquier duda, sugerencia, comentario, o igual nos podemos echar un chisme, lo que sea. Yo ya publiqué, ya acabo de subir mi número de teléfono. Por si cualquier cosa me pueden mandar un WhatsApp, les digo, quieren hacer la técnica del goteo y me la quieren mandar por video o lo hacemos por videollamada, créanme que soy la persona más accesible para eso. Les agradezco a todos por haber confiado principalmente en la página y principalmente en su servidor, lo poquito que sé y que me ha costado
a lo mejor el tiempo, la aceleración de estar los correteando, el lugar, el espacio, la temperatura, los modelos que me pusieron a poder nervioso, nada más que hacerlo en vivo, ¿verdad? En físico, pero pues les agradezco a todos principalmente por haber confiado en nosotros, espero que les haya funcionado, les haya servido, les dejo mi número de teléfono para cualquier cosa, estoy ahí a su disposición, lo hablamos, lo discutimos, lo dialogamos, lo que ustedes quieran. Estoy para servirles. De nuevo, muchísimas gracias y quedo de ustedes. Muchas gracias, Químico. Sí, de igual manera, tenemos un grupo aquí en WhatsApp con todos los inscritos. Igual, si hay una duda, ahí se lo voy a hacer saber a su WhatsApp. Y también agradecerle, Químico, por su tiempo y compartir su experiencia aquí en la página. Igual el colegio por darnos el aval por la aval. Entonces, por mi parte sería todo, Químico. No sé si te hago más que agregar a usted. Por el momento nada más, Químico, y no queda seguir dando infinitas gracias a todos. Perfecto. Entonces, pues por mi parte sería todo. Respecto a lo de la certificado, yo me pondría en contacto ahí por el grupo de WhatsApp para ver todos los avisos correspondientes. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Químico, y buenas noches a todos. Hasta luego, cuídense mucho, nos estamos en contacto y cualquier cosa a la orden. Descansen, buena noche. Buenas noches, que descansen.